El séptimo chakra es nuestra energía más puramente espiritual. Es la fuerza que nos abre a la iluminación, pues completa el proceso de evolución, devolviendo al universo la energía que crea nuestro ser individual. Volvemos a ser uno con el gran todo, y estamos alineados con la expresión más sagrada de nosotros mismos. En todos nuestros chakras superiores hay una conexión con el universo. Nos aproximamos a la sabiduría y estamos en contacto con un orden sagrado. Pero el séptimo chakra complementa el proceso, pues ya no estamos solos en sintonía con el infinito. Nos lleva nuevamente a ser uno con él. Regresamos a nuestra verdadera esencia. El único fin de la tradición del yoga y de todas las diferentes tradiciones espirituales es llegar a este nivel de conciencia. Es ahí donde se da el verdadero estado de yoga. Su nombre en sánscrito es Sahasrara, que quiere decir miles de facetas, haciendo referencia a la naturaleza infinita que esta fuerza nos abre a la divinidad. Su símbolo es un loto de 1000 pétalos, que simboliza la espiritualidad y que viene de la imagen que produce al abrirse. Está ubicado en el centro de la parte superior de la cabeza y se abre hacia arriba. No es casualidad que haya imágenes de Buda, de Cristos o de santos con una luz que emana de su cabeza, pues esta luz representa la apertura espiritual. El elemento del Sahasrara es el pensamiento y está relacionado con las funciones más elevadas de la mente. Nuestra conciencia se disuelve con la conciencia universal. Estamos en un estado de armonía permanente, aún en el mundo, pero sin estar a merced del mundo, sin importar lo que pueda suceder a nuestro alrededor. Ya no percibimos nuestro propósito en esta vida, sino que estamos sintonizados con él de forma permanente. La sabiduría guía cada una de nuestras acciones, pensamientos y palabras. Nos sentimos plenos, abiertos de corazón y protegidos. Si quieres conocer más, continúa en De Mañanazo. Y ya estamos en la sección de bioenergética, de salud bioenergética, que como usted sabe siempre pues nos trae temas muy interesantes el doctor Santiago González Ambrosio. Y el día de hoy en particular es el séptimo chakra, el cierre de este tema tan interesante de los chakras. Y para hacernos toda la presentación del tema le doy la bienvenida con toda mi admiración, cariño y respeto al doctor Santiago González Ambrosio. Risi, es un placer como siempre iniciar la semana pues aquí contigo y con nuestros compañeros de Campeche, y gracias de nuevo por permitirnos entrar a sus hogares. Esta conclusión de esta serie de programas que hemos hecho, ahora sí que cerramos con broche de los 1000 pétalos, ¿no? Exactamente. El Sahasrara o el séptimo chakra, como su nombre indica claramente, todo esto quiere decir que el conocimiento debe ser multiplicado por 1000, todo. De hecho, en sánscrito, Sahasrara significa miles de facetas. Correcto, miles de facetas, miles de floto, de la flor de loto que sale del fango y busca la luz y la claridad. Es una bonita representación de este chakra, del séptimo chakra. En la cultura occidental, en la ciencia médica occidental, recuerden, es la glándula pineal, ¿no? Donde ahí prácticamente es la glándula maestra del cuerpo, ahí se define prácticamente todos los mensajes, toda la vida. Pero aquí vamos a profundizar un poquito más y vamos a enfocarnos al conocimiento de uno mismo. Entonces, como dices, el halo de los santos, el halo de los grandes iniciados, era simple y sencillamente la luz, la claridad que emanaba de esta glándula, de este entendimiento. Por cierto, también recuerden que Sahasrara es el derecho de saber. El derecho a saber, la verdad, el conocimiento, la educación, ¿no? Y sobre todo el conocimiento de uno mismo. Hemos platicado a lo largo de estos varios programas, 8 programas, acerca de que cada uno de los chakras tiene como manifestaciones en cada uno de los 3 campos del ser humano, ¿no? En el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Digamos que, como usted bien comenta, en el campo físico se refiere a la glándula pineal y, bueno, tendría que ver con una serie de estados de bienestar o estado de enfermedad.
con la parte del conocimiento como la parte espiritual y con la parte mental, con la parte de la sabiduría. Correcto. Me parece maravilloso que desde el oriente lo hayan visto como esta y irradiar esta energía que nos hace conectarnos con la espiritualidad, con el todo. Cada una de las técnicas o de las ciencias milenarias orientales le llaman de diferente forma. Exactamente. Digamos, por ejemplo, desde el yoga le llaman el yug, que es la comunicación con el todo. Desde el sánscrito le llaman o el hinduismo el samsara, que es como igual el estado de gracia supremo. Tenemos una diferencia, por ejemplo, con la occidentalidad o el nirvana. Tenemos una diferencia con la occidentalidad o con esa religión judeocristiana, porque en esos tipos de disciplinas que estoy comentando se habla de una unión con el todo y el todo con cada uno. Es algo muy maravilloso de que precisamente el todo es la unión de cada uno. Y en la religión judeocristiana se habla de que lo divino está aparte, fuera de. Entonces, es un poco complicado la diferencia. Pero mi pregunta es, en este punto, ¿cómo se podría definir espiritualidad? La espiritualidad es muy sencillo. Es un proceso de autodescubrimiento, es un proceso de conocimiento de uno mismo, como decían los griegos. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo, porque exactamente las mismas leyes. Y aquí quiero enfatizar que por espiritualidad es entendimiento alto de lo invisible. ¿Sí? ¿Okay? De lo que no podemos ver desde el punto de vista inmaterial. Como dice, lo inmaterial es espiritual. Y aquí nosotros necesitamos reconvenirnos a nosotros mismos y pensar, ¿puedo ver más allá o solamente estoy mirando? Porque se ve con el entendimiento, se mira con los ojos. El séptimo chakra en nuestro país está gravemente bloqueado. Ok. ¿Qué nos los ha bloqueado? La religión organizada. Nos ha impuesto unas creencias, nos ha impuesto unas deidades precisamente fuera de nosotros. Cuando que en realidad nosotros tenemos que redescubrir en este proceso de conocimiento y conectarnos, religarnos a la divinidad que yace en nosotros, que vive en nosotros, de la forma en que nosotros la podamos percibir y concebir. Ese es el espíritu que vive en nosotros y es un espíritu siempre, siempre creativo, que entiende. Recuerden que la comprensión abarca todo lo que es y todo lo que vemos y todo lo que no vemos. Entonces, estos son verdaderamente, por eso, el conocimiento de estos grandes iniciados que entendían precisamente estas leyes invisibles. Es que es como aparentemente fácil de entender y muy difícil de aceptar. Por ejemplo, la espiritualidad, cuando decimos espiritualidad contra religión, la espiritualidad tiene que ver con espíritu, pero de uno mismo, sí, con voltear a ver hacia adentro, sí, con entender nuestras emociones, con actuar en función a aquello más grande a lo que pertenecemos o de lo que somos parte, que tenemos una gotita de cada uno de nosotros, tiene una gotita de divinidad que es este espíritu. Y que no tiene nada que ver con ser bueno, portarte bien, atender, no tiene nada que ver con eso, ni seguir los mandamientos, o sea, no, tiene que ver con tu esencia. Y lo más difícil es eso, conocer nuestra esencia. Efectivamente. Pero una vez que hemos ido conectando los 6 chakras anteriores, una vez que hemos ido viendo la parte física, mental, espiritual y emocional de cada uno de los chakras anteriores, de haber aceptado cada uno de nuestros derechos fundamentales, básicos de ser humano, yo creo que este es así como
se te da por añadidura, ¿no? Claro, es la ascensión. Es como la ascensión. lo que vemos como Buda, la iluminación, lo que vemos como la santidad de todas las imágenes religiosas, que en realidad sí es, pero es espíritu. Claro, plasma la materia. Recuerden que el espíritu y la materia es lo mismo en diversos grados de vibración. El espíritu ejerce su poder sobre la materia, ¿de acuerdo? Piensan en Miguel Ángel, si no hubiera hecho sobre un trozo de piedra ese espíritu de lo que él tenía en su espíritu creativo, y crea la Pietad, el David y todas esas maravillosas obras de arte que pudo hacer este hombre de alta espiritualidad, de Claro. alta creatividad. Esto es lo más importante, y esto es fácilmente entendible cuando vemos que los grandes iniciados por lo regular son grandes creadores. Eso me parece muy Claro, interesante. son grandes creadores. A mí me ha pasado, yo lo voy a decir en mi experiencia personal, que en momentos muy especiales, muy difíciles de mi vida, no especiales, difíciles, como un duelo, como una toma de decisiones fuerte, un cambio muy fuerte en mi vida, en esos momentos difíciles donde todo se mueve y no sabes ni para dónde vas, pierde la creatividad, Sí, porque como que te desconectas. te arrebatan. No lo voy a decir externamente, sino que uno mismo se empieza a fijar en una cosa y deja de lado las cosas importantes, ¿no? Sí. O el conocimiento de uno mismo, entonces empiezas a actuar en función de todos los demás, de todo lo que te dicen, de todo. Y entonces por eso le llamo te desconectas, como que te bajan el switch. Exactamente. Y dejas de ser creativo. Efectivamente. Es algo Definitivamente. rarísimo. A mí me causa mucha ansiedad esos momentos, Claro. porque vivo muy pendiente de esa conexión. Entonces, cuando no la tengo, que te sientes así como zombie, que te sientes como que vas caminando, como depresión, como dices, no, yo necesito encontrar mi centro, pero cuando tienes ese centro, se te ocurren cosas creativas, que inventan nuevos mundos. Sí. Es eso que tú dices que tienen los grandes Definitivamente, iniciados. cuando esta mente creativa está dispersa, Sí, siempre nos recomiendan regresar a nuestro centro. exacto. ¿Ok? ¿Cuál es nuestro centro? Nuestra atención. Porque acuérdate que lo que se atiende crece. Si nosotros nos dispersamos, esta esencia creativa que tú sabiamente mencionas, curiosamente, el arquetipo de este chakra es la mujer sabia. Fíjate nada más qué interesante. La emperatriz, ¿no? ¿Ah? Es la emperatriz. Es la mujer, Ajá. es la mujer sabia o el Claro. sabio, ¿no? La emperatriz, la que impera en tu reino interno. Ajá. ¿Ok? Entonces, nosotros necesitamos regresar a nuestro centro, Sí. a nosotros mismos, realinearnos, religarnos a nosotros mismos, y entonces dejar que la creatividad brote. No ser arrebatados por el problema, sino ser reubicados por la solución del problema, que siempre está en nosotros mismos. Exacto, en nosotros mismos. Ahí donde surgen las preguntas, de ahí mismo deben salir las respuestas. Y fíjese que esto es bien difícil de explicar a terceros cuando no están en un proceso de desarrollo, ¿no? Porque de repente te dicen, ¿qué te pasa? Y puedes decir que te pasa en todos los sentidos, pero en realidad lo que necesitas, ¿cómo dices? Es que no me encuentro. O sea, no encuentro como mi pulsación, mi centro. Y sin embargo, los guías, como por ejemplo el doctor Santiago, saben orientarte, porque ya tuvieron que haber pasado por ese camino, que yo creo que todos lo pasamos y no nos damos cuenta. De repente empiezan a importarnos más el qué dirá, nos empieza a importar más el estado económico, o nos empieza a importar más el cómo el mundo te define, y se te olvida lo que es importante. Y yo creo que cuando estás bien conectado es cuando logras abrir ese chakra de los 1000 pétalos. Definitivamente, yo te voy a poner, por ejemplo, ya en la parte de desequilibrio o la llamada enfermedad, una de las manifestaciones físicas del desequilibrio profundo de este chakra es la epilepsia. Fíjate, Claro. la epilepsia, ¿Por qué la la desconexión? depresión, la obsesión es un grito de ayuda que te está pidiendo este chakra. ¿Okay? Es muy importante que he encontrado en mi práctica que la epilepsia es un odio e ira hacia uno mismo, es la cero aceptación de mi divinidad.
Y ¿sabe qué es lo más chistoso? Son los extremos, la enfermedad es el extremo. Y creo que lo más chistoso es que en este mundo, como decíamos, lo que estás es desconectado. En este mundo lo que empiezas a buscar o lo que todo el mundo te da son medicamentos. Y nada más, voy a decirlo bonito, nada más te tontan. ¿No? Y lo digo bonito porque ya sabe cuál es la palabra, te apentontan. Entonces ya no puedes conectarte. ¿Es así? Así es, Brice. Y definitivamente siempre nos vamos por lo más fácil. Entonces, ¿qué le parece si con eso cerramos los 7 chakras? Yo creo que nada más como gotitas para que todos los que nos están viendo como se interesen en el estudio de los chakras. Y le propongo el siguiente tema para la siguiente semana, que para mí es básico de este mundo, es el estrés. Básico. 2 programas Vamos de estrés. a desestresarnos con el estrés. Claro que sí. Me por parece. supuesto que sí. Se lo agradezco mucho y a ustedes que están en casa.